Hermanos y amigos, en esta oportunidad les doy una cordial bienvenida para este estudio de las Sagradas Escrituras. Y continuamos con el Padre Nuestro como una oración modelo. Hoy quiero compartir el tema que he titulado ¿Puedo detectar las tentaciones? Es un tema que creo que nos acerca a una realidad no conocida y que nos ayuda a entender muchas cosas con relación a ese impulso que muchas veces sentimos o atracción para cometer el mal. Veamos la definición de tentación o tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Son impulsos que incitan a las personas a pecar y a seguir a Satanás en lugar de Dios. Es una definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia. También son insinuaciones del maligno que llevan a un beneficio que más adelante destruyen. Es otra de las maneras de interpretar o de definir lo que son las tentaciones. Y ceder a las tentaciones es obedecer a Satanás. Estas tentaciones son maneras y trampas en las que todo ser humano cae. Y cae en el sentido de la oferta que se hace, muy sutil en algunos casos, pero también es el empuje que hace el maligno para llevarnos a unos comportamientos destructivos cuya apariencia en muchos casos no nos muestran exactamente cómo es que nos destruye o cómo nos hace el mal. Las tentaciones en muchos casos son tan interesantes, tan agradables, tan confusas pensando que son para bien, para el goce, para el placer, que no distinguimos si vienen de parte de Dios o de parte de Satanás. Y que solamente tienen la revelación de quién viene cuando nosotros establecemos las conductas correctas que son aprobadas por Dios. Y en este caso específico, cuando estudiamos las Escrituras, son aquellas que Dios muestra como correctas, como beneficiosas desde el punto de vista de Dios y que nos hacen bien sin consecuencias, sin castigos, sin dolores, sin culpas, sin aflicciones. También las Sagradas Escrituras, y es muy bueno estudiarlas, nos muestra cuáles son las conductas que se llaman tentaciones o que son los impulsos de Satanás para que muchas veces en apariencia interesantes, agradables, especiales, beneficiosas, nos llevan a la destrucción porque se convierten estas conductas en pecados y el pecado es castigado por Dios y el pecado produce siempre dolor, culpa, tragedia
cárcel y la muerte. Hoy vamos a tratar un poquito de enfocar las tentaciones bajo la consideración de la palabra de Dios. Dijimos que es la continuación del Padre Nuestro. Y aquí tenemos en el capítulo 11, versículo 4, la última parte que dice: y no nos metas en tentación. La idea del Señor Jesús al presentar este tema dentro de la oración del Padre Nuestro es decirle a Dios: protégenos, muéstranos qué son las tentaciones, adviértenos, impídenos este tipo de conductas. Y es la manera en que Dios nos enseña que las tentaciones son reales, cotidianas, permanentes. Las tentaciones son para todos y llegan de una manera en que no nos damos cuenta, para engañarnos y hacernos caer, destruyendo nuestro bienestar, destruyendo nuestro espíritu, destruyendo nuestra alma. ¿Por qué se dan las tentaciones? Primero, porque el demonio quiere usar este tipo de prácticas, este tipo de insinuaciones, este tipo de ofrecimientos como en competencia con Cristo Jesús para hacer caer a todos aquellos que no tengan la ayuda de Dios. Volvemos a la petición del Padre Nuestro: no nos metas en tentación, para que esas almas al caer le pertenezcan. Satanás está en una competición de ganar muchas más almas aún que Jesucristo, y ese desafío entre el uno y el otro hace que Satanás presente las ofertas de hechos, de cosas interesantes, de placeres, de beneficios terrenales, en la que el ser humano está propenso a caer. El engaño de Satanás hacia la persona es constante. No deja de ofertar cosas engañosas para hacernos caer. Y estas tentaciones generalmente vienen cuando la persona no tiene una fundamentación en Dios o no obedece a Dios, y que el diablo prevé que va a caer, que es presa fácil de sus insinuaciones y de sus maneras de atraer. También porque el ser humano es débil. El ser humano es muy ligero mentalmente con relación a lo que quiere, a lo que le lleva al placer y al bienestar. ¿Quiénes entonces son tentados? Otra pregunta que podemos poner en la mesa en este momento. Bueno,
diríamos que todos seres humanos son tentados, todos los seres humanos. Pero hay algunos que son tentados mucho más que otros, y son aquellos que andan en pecado. La maldad atrae a Satanás para ir aumentándola, y él va colocando insinuaciones y dando impulsos hacia esa persona que anda en pecado, para que siga cometiendo más y más delitos, más y más hechos que lo van destruyendo poco a poco y lo llevan a la perdición y luego a la condenación. El malo se mueve en la maldad y Satanás se goza con él porque lo puede inducir, le puede sugerir, lo puede impulsar, y el malo no se da cuenta que es objeto y que es el instrumento de Satanás para seguir cometiendo el mal. También hay otro grupo que son los viciosos. Una persona viciosa es una persona que tiene una mente muy lenta, muy perezosa, que no se da cuenta quién es, qué está haciendo, porque los vicios obnubilan su mente. No le dejan pensar, no le dejan actuar y no quiere. Satanás entonces aprovecha esa situación, ese estado, para impulsarles a hacer una cantidad de cosas que los lleva a la destrucción física, mental, social. Y que para ellos, el vicioso, y que para él, el vicioso, todo es normal. Lo hace porque él dice, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. También aquellas personas que son mundanas, en el sentido de la búsqueda del placer terrenal. A este tipo de personas también Satanás les ofrece todo tipo de bienes de mal manera, por supuesto. Atacando a otros, robando a otros, defraudando a otros, porque lo que les satisface a este tipo de personas es tener, es aprovechar, es gozar. Y Satanás lo sabe y entonces le presenta todo tipo de oportunidades para que él se satisfaga a nivel terrenal. Pongamos unos ejemplos en cuanto a la tentación. Un ladrón, por ejemplo, sabe que el robar es malo. Ya habíamos hablado que la persona que comete un pecado lo hace voluntaria y conscientemente. Sabe que es malo y sin embargo lo hace. El ladrón siente el impulso al ver a alguien que tiene algo de valor o que puede pensar que lo tiene. Y el ladrón va donde él, impulsado no tanto por sí mismo, sino por ese ser malo que está dentro de él, el demonio, y lo hace llevar a cabo el hecho. Y Satanás sabe que esa acción puede llevar a la persona a ser apresado. Y al ser castigado, a ser violentado y, por supuesto, a ser llevado a una cárcel y a pagar años de condena
o si la víctima o algunos que vieron el caso con arma disparan a este antisocial, puede causarle la muerte. Entonces Satanás dice, qué interesante lo que estoy haciendo. Estoy tentando a la persona que robe y al robar me lo quiero llevar a la cárcel para que sufra ya, para separarlo de la familia, para anular toda su mente o llevármelo directamente al infierno. Ese es Satanás y esas son las tentaciones que él pone. El hombre celoso, otro ejemplo, que ve o que sabe que su esposa le es infiel. O lo contrario, ¿no? La esposa que sabe que el hombre es infiel. ¿Qué hace Satanás? Le tienta para que coja un arma y agreda a su cónyuge, le haga heridas o lo mate, y entonces Satanás se lleva esa alma muerta y quien lo hizo lo puede llevar directamente al infierno suicidándose o llevándole a la cárcel para que allí sea anulado y pierda la conexión con sus hijos si los tiene, pierda sus procesos de desarrollo social, económico, laboral y lo destruye a la persona. Y hay muchos ejemplos. Esto quiere decir, pues, que las tentaciones deben ser detectadas. El título del sermón. ¿Puedo detectar las tentaciones? Sí puedes. Siempre y cuando entiendas las tentaciones. Por revelación de Dios, diría yo. Porque el diablo es tan mentiroso, tan astuto, que ofrece una cantidad de cosas para destruir sin que la persona se persuada bien si eso es una propuesta personal, es una bendición de Dios o es una tentación. O es un ofrecimiento de Satanás. Hay un grupo inmenso de personas que tienen ciertos comportamientos a los cuales Satanás en todo momento le está ofreciendo las tentaciones. Tengo una lista. Veamos. La persona corrupta le ofrece maneras de robar, de engañar, de abstraer dineros del Estado, de las personas, de los más pobres, de los niños. Ese es el corrupto, que no ve otra cosa sino llenar sus bolsillos y tener riquezas. El diablo le presenta toda clase de oportunidades y facilidades para que caiga. La conciencia la anula completamente y este hombre cae en esas tentaciones. El adúltero. Le brinda todas las facilidades y pone a las otras personas en condiciones
en que acepta toda propuesta. Se olvida que aquel o aquella tiene marido. Se olvida que debe respetar. Se olvida que el que va a adulterar también tiene familia, también tiene cónyuge. Satanás le muestra lo bello, lo bonito, lo especial, la oportunidad, el placer, etc. Y cae. Y al caer, pues se desatan una cantidad de situaciones bien complicadas, bien difíciles para el que cayó en la tentación o la que cayó en la tentación. El avaro no tiene otros ojos sino para ver cómo logra aumentar y aumentar su riqueza. Y el demonio lo enceguece y solamente le deja atisbar aquello que lo impulsa a tener, a tener, a tener. El agorero es aquel que le gusta la magia, la brujería, la hechicería y ve salidas por esas prácticas para el beneficio personal. Y lo hace. Toma velones, aguas, baños, ramas, rezos para lograr lo que necesita. Y está tan ciego que no ve que esas cosas las propone Satanás. En fin, hay muchos personajes o muchas personas que practican ciertas conductas en las que el diablo se aprovecha de ellos y les ofrece y los tiene tan ciegos que no se dan cuenta que están siendo tentados por Satanás. Dijimos pues que las tentaciones las produce Satanás y sus demonios. Y quien cae va a sufrir las consecuencias. Dije también que las tentaciones son para todos. Aún más, para todos los seres humanos. Jesucristo, siendo humano, fue tentado también. Pero la diferencia es que él no cayó. Las propuestas de Satanás fueron interesantes. Fueron beneficiosas desde el punto de vista terrenal, como son todas las tentaciones. Esas tentaciones le iban a producir al Señor Jesús una satisfacción, un ego, una importancia, un reconocimiento. Pero Jesucristo, sabiendo que son tentaciones, no cayó en ellas. Veamos ese pasaje bíblico. No lo voy a leer todo, pero sí la última parte de la tentación o de las tentaciones, en la que nos da una muestra de lo que hace el diablo y de cómo el Señor Jesús resistió a la tentación y no cayó en ella. En Mateo, en el capítulo 4, versículos del 7 al 11, dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ofertas interesantes,
donde el diablo sabe que el Señor Jesús puede ser exaltado, puede tener riquezas, puede ser reconocido si hace lo que Satanás le dice. Sabiendo Jesús eso, lo rechaza completamente. No tentarás al Señor tu Dios. Y fue determinante el Señor Jesús. Esa afirmación que le hizo a Satanás e inmediatamente lo puso a pensar al demonio que con Jesús no puede derrotarlo con las tentaciones. Sin embargo, le ofrece otra. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Quien acepta las tentaciones está diciéndole a Satanás, tú eres mi Señor, tú eres el que me das esto, te adoro, te sirvo y soy tuyo. He allí el problema de acceder a la tentación. Estoy hablando de acceder a la tentación, porque todos somos tentados. Como todos vamos a ser tentados o somos tentados. El apóstol Pablo nos da unas recomendaciones para no caer en la tentación. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 18, encontramos estas recomendaciones. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y cuál es la armadura de Dios? El apóstol Pablo aquí nos las menciona y quiero mostrarles. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Sed justos, sed personas correctas, sed personas que rechazan el mal, las injusticias, el mal a otros. Esa es una forma de repeler o de impedir que ese dardo penetre a nosotros. El evangelio de paz, personas pacíficas, personas tranquilas, personas conscientes de cómo viven. La agitación del espíritu, la preocupación. La fe en Dios, una confianza total que haga que Dios es lo más importante para cada uno, que Él sea el protector, el guardador, el que nos defienda, el que nos ayude en estos casos.
Si lo tenemos a Él como protector, los dardos no podrán llegar a nosotros. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quien quiera ser fortalecido y que impide tener, que quiera repeler los ataques del maligno, debe estudiar la palabra de Dios. Debe conocer los ataques del demonio. Debe saber que Dios cuida y que Dios protege. La palabra del Señor es un gran escudo, como dice la palabra aquí del apóstol Pablo. Es el yelmo de la salvación. Es el que nos mantiene firmes, constantes, sin que seamos vulnerados, ni que seamos derrotados. Y finalmente la oración, en todo tiempo, dice la Biblia. Orando en todo tiempo. La oración es la fuerza poderosa que nos cubre también para impedir que las tentaciones penetren a nosotros. Fortalecidos pues así como una armadura, la armadura de Dios, vendrán tentaciones, no caeremos en ellas, porque Dios nos cuida, porque nuestra fe es fuerte, porque tenemos conocimiento de Dios, porque oramos en todo tiempo. Conclusión. ¿Puedo detectar las tentaciones? Sí. ¿Cómo las puedo detectar? Viendo por el Espíritu de Dios el propósito de ellas, el resultado de ellas, porque al venir las tentaciones o las propuestas satánicas, no corro a buscarlas, a ejercerlas. Si yo tengo la armadura de Dios, no penetrarán en mí, no me convencerán. Esa es la palabra, no me convencerán para actuar siguiendo el deseo de Satanás o la orden de Satanás. Esto es muy importante. No seré obediente a la voz de Satanás cuando sé, cuando entiendo, cuando percibo que si yo lo hago, voy a destruirme, voy a destruir a otros, voy a caer en pecado, voy a caer en la condenación de mi alma. Aplicación. Hoy es el día para estar alertas, muy vigilantes, para que las tentaciones que vienen no sea yo el objeto de caer en ellas. Que yo no caiga en ellas porque estoy alerta, estoy despierto, analizo. Y pedirle a Dios, Dios, permíteme tener tu armadura. Orar a Dios para pedir fortaleza, para pedir cuidado, para pedir protección. Recomendación pues para todos, para mí y para todos. Y si tenemos la armadura de Dios, así como está expuesta por el apóstol Pablo, resistiremos. Resistiremos, esa es la palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.